¿Cuáles son algunos de estos retos? El primero, conocer la historia en general y la historia del pensamiento y su repercusión en la familia, el matrimonio y las relaciones. Por ejemplo, tres hechos socioantropológicos que han marcado los últimos tiempos. Uno es la crisis de la razón o pensamiento débil que renuncia a dar razones, que se queda en emociones, en la mera percepción o la creencia. Es penoso que hoy por hoy en las universidades se abandonen verbos y palabras como razono, sostengo con argumentos, pienso, esto es así, demuestro, por otros como creo, siento, me late, me apetece, qué padre, qué guay, qué chévere. Bueno, esos son términos que no son académicos, o sea, deberían estar excluidos de la universidad. Dos, una crisis de la voluntad. Uno, de la razón. Dos, de la voluntad y del sentido de futuro que se refleja en la falta de carácter y el emotivismo. Esto, desde luego, que por el peso que el trabajo tiene en nuestras relaciones amorosas, en la concepción que tenemos del tiempo. Un individuo flotante, no por nuestra culpa, pues, porque hacia allá nos ha empujado el mundo laboral, pero así se confunde la motivación, que es dar motivos y razones, por tanto, cuestiones espirituales, que se mueven en el mundo del razonamiento y del espíritu. Se confunde, por tanto, motivación con inflar, rogar, convencer a los alumnos, por ejemplo, de esforzarse. Tres, una crisis de la afectividad, o sea, de la capacidad para asumir compromisos, manifestando en el cortoplacismo, las relaciones que carecen, digamos, de proyecto, que no se sabe a dónde van, no se sabe ni qué somos, ¿no? En esta relación, no se definen etapas. Son grandes retos que hay en la actualidad y que, pues, si no se afrontan, pues llevan a las personas al uso, al abuso, a la violencia y perdón, voy a ir avanzando, a la falta de sentido en el fondo. Eso se convierte en un analfabetismo afectivo, que es la incapacidad para conocer el propio mapa sentimental, la incapacidad para expresarse, y no digamos ya la incapacidad o la inhabilidad para establecer relaciones, para preocuparse por el otro. Entonces, el primero de estos retos es eso, conocer la historia y la historia reciente del pensamiento. Dos, segundo gran reto, en torno a la vida, el biologismo. Bueno, me imagino que aquí estamos todos en el Bajío, no sonará este cuadro, ¿no? Que por algo lo puse, esta pintura. Ya sabes que yo siempre, bueno, como todo el mundo usa muletas, yo uso la muleta del arte. eh, y, bueno, pues esta es una obra, Evolución, de Octavio Ocampo. Es una artista de Celaya que se caracteriza por eh, esa inclusión de muchas figuras, como en un paisaje más general. Y nos recuerda a Archimboldo, que es un artista del siglo XV-XVI, que es, digamos, el pionero en todo esto. Y de hecho, escogí este fresco porque pues refleja lo que ha sido la evolución humana, ¿no? O sea, de hecho, hay tres fases y cómo este hombre tiene la intuición en esta tercera parte de que pues, estamos yendo hacia el transhumanismo, hacia el individuo, hacia el cyborg humano, eh, la inteligencia artificial, etcétera. Bueno, pues en torno a la vida, el reto sería el biologismo, que es una reducción de la persona a su mera zoología, cuando en realidad la vida es un decurso biográfico más que biológico y pues se expresa en la dificultad para superar el conflicto artificial, por ejemplo, que hay entre creación y evolución, que es, bueno, típicamente anglosajón. En el mundo católico pues, no hay absolutamente ninguna contradicción entre creación y evolución, pero a lo que voy es que en la actualidad se le da muchísimo peso a un evolucionismo ciego y en parte por manipulación y porque le quita al individuo la capacidad de decisión. Eh, yo a veces cuando doy clases a ingenieros que son a veces los que mejor entienden la filosofía, sin embargo, es curioso que piensen que todo es por evolución, que todo va hacia digamos, hacia un destino ciego, cuando en el mundo de la ingeniería, pues eso ya en la práctica, o sea, en la vida cotidiana, eso pues es absurdo e insostenible. Y, bueno, pues gracias a Dios cambian. Es como uno de los grandes descubrimientos que suelen hacer las personas que vienen del mundo de la ciencia y de la técnica. Eh, la necesidad de una causalidad. Ok, la acción que se espera del estudiante, por tanto, es, y
profesor, es la de asumir la vida como un proyecto que escribir, fruto de un proyecto amoroso trabajado en la habilidad para amar. En torno a la razón, perdón. Bueno, voy a ir compartiendo algunas imágenes que más o menos tienen que ver, no las voy a comentar todas, voy a ir más sobre el contenido. En torno a la razón, pues la razón revela que el ser humano es una realidad espiritual y un ciudadano de dos mundos. Y aquí tenemos algunos retos, por ejemplo, el cerebrocentrismo o el neurocentrismo, que ya lo tocaremos en alguna de las academias, la manipulación, la inteligencia artificial, son retos con los que nos estamos enfrentando ya. Y por ejemplo, por mencionar la inteligencia artificial, eh, no voy ahorita a extenderme mucho en ello, pero el reto sería verdaderamente trabajar sobre la propia conciencia, la propia capacidad de decisión, la formación en la libertad a través de la capacidad para decidir y atenerse a las consecuencias, además de reconocer la dimensión intencional y ser trascendente que somos los seres humanos. Relacionado con eso está también la posverdad, que consiste en el abandono, en el emotivismo, en la emoción, la manipulación por parte de los medios o de los políticos o de la gente que nos quiere vender. El tema de la verdad, por tanto, aquí es central. Es uno de los conceptos que tenemos que tener claros. Una manifestación del pensamiento débil es que no hay verdad, que no tenemos derecho a poseer la verdad, y todas estas afirmaciones que revelan, en el fondo, poca autoestima. No somos poseedores de la verdad. Bueno, si no somos poseedores de la verdad, ¿qué estamos haciendo en una universidad, ¿no? ¿Qué estás haciendo en un trabajo? Un médico que no es poseedor de la verdad, pues no es confiable. No, un médico que confunde el hígado con los riñones porque no posee la verdad, pues no puede tener muchos clientes. Ok, o sea, se hacen afirmaciones muy, bueno, que parecen originales así en el campo teórico, pero que contradicen la práctica cotidiana y la vida cotidiana y el mundo de todos los días. Por tanto, la acción aquí consiste en asumir la verdad como una relación de adecuación entre la mente y la cosa. Entonces, es una relación. Y también una aletheia, aquí, o sea, como un desvelamiento de las cosas. Se advierte también, por otro lado, que el emotivismo pues, conduce a la manipulación que se ve en las relaciones de pareja, pero también la manipulación en la política, en los medios de comunicación, etcétera. Por tanto, urge apegarnos a la realidad, a la verdad, porque hay muchas personas a las que les interesa que no estemos en contacto con la realidad, y justo porque nos quieren manipular. Eh, Otro de los retos sería por el lado de la voluntad, el cuarto. Algunos de los retos son la relación entre entre la neurociencia y la capacidad de decisión personal. O sea, quién decide, nuestro cerebro o nosotros. Eh, ¿Qué somos en el fondo? Cuando veamos el tema del cuerpo, a ver, se puede estar en un cuerpo equivocado, que somos como un USB o un sistema operativo de una computadora. ¿Quién es yo? ¿No? No el yo, sino yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el que decide? Y evidentemente no puede ser el cerebro. Entonces habrá que afrontar también este reto, que es muy actual. La voluntad es la potencia en la persona para la decisión. Su finalidad es la de hacerse cargo de la realidad a través de la ejecución y agencia personal. A veces se escucha por ahí que afirmar que el amor es decisión. Bueno, más bien sería ejecución, porque podemos decidir muchas cosas, pero si no ejecutamos, pues es casi como si no hubiéramos decidido. Además de que el amor es infinitamente mucho más que decisión, porque si solamente fuera una decisión, pues no tendríamos problemas en el amor, pues decidiríamos y ya no habría problemas. Eh, Después, quinto, el cuerpo espiritualizado. Hoy hay un gran reto que es el de equilibrar la relación que hay entre cuerpo y espíritu. Es evidente que todo ser humano es corpóreo y sexual, y que la sexualidad es un conjunto de dimensiones que van más allá de lo biológico y que por ejemplo, a lo cultural, a lo estrictamente biográfico, hay aspectos sexuales que son pues, absolutamente vivencia e identidad de la propia persona. Entonces, también hay que adentrarnos en los grandes cambios, o sea, los grandes cambios que ha habido en el estudio, en la academia, pues, respecto a la sexualidad y, evidentemente, en una universidad seria, en un instituto como el nuestro,
pues no nos podemos quedar con la moda, lo que dicen los activistas o los famosos, que es normalmente a los que se les hace caso para las cuestiones más importantes en la actualidad. Por ejemplo, en la ecología, ¿quiénes tienen más peso? Pues los políticos, que la mayoría son unos analfabetos absolutos, que toman decisiones, los famosos, los activistas, ¿no? Hay que acudir a los científicos, lo mismo en el campo de la sexualidad. Y eso, también superar visiones muy tradicionales o arcaicas de la sexualidad que la ven más o casi solamente como algo biológico. Entonces, eso, acompañar a las personas y tener unos claros, y más bien para eso, claros conceptos como sexualidad, sexo, sexuado, género, eh, sabiendo que la persona, por el hecho de ser sexuada, pues es un misterio, o sea, un ser humano llamado al amor. La sexualidad, de hecho, es de por sí, aunque adelante, es que a veces pongo demasiadas imágenes. La sexualidad refleja que los seres humanos somos problemáticos, pues, tenemos la vida como una oportunidad para resolver muchos problemas y justo la problematicidad de la sexualidad pues es lo que conecta con el amor, ¿no? Y sin embargo, en la mayoría de las relaciones vemos mucho entusiasmo, después agotamiento, eh, que revelan que había que saber muchas cosas. Por ejemplo, muchos matrimonios, cuando se enfrentan ya a conflictos naturales, digamos, que antes las personas sobrellevaban más o menos, pero la gente o muchas parejas, muchos matrimonios se enfrentan a conflictos que si hubieran sabido muchas cosas, bueno, posiblemente ni siquiera se hubieran embarcado en esa relación, o que eh, eso, si hubiera habido una mejor preparación, pues estarían más fuertes, serían más hábiles para afrontar y muchas veces, pues con todo el dolor, se llega, por ejemplo, a la conclusión de que es un matrimonio nulo, en fin. Pero siempre está la buena noticia en latín, más bien en griego, se dice evangelion, o sea, siempre está el nuevo, la buena nueva, y es que se puede amar y ser amado para siempre. Entre la problemática de la sexualidad, por ejemplo, están, bueno, podemos aquí dedicar un semestre, pero eh, íntimamente relacionado con la sexualidad, pues está el deseo, ya por eso tenemos para un curso entero. Las expectativas que hay de sí mismo, del otro, de la relación misma, eh, y bueno, aquí hay muchas cuestiones psicológicas, evidentemente, de educación, que después se verán también en el derecho, en la medicina, eh, y otra sería, por ejemplo, bueno, el deseo, las expectativas y, desde luego, que la procreación, ¿no? Con todo lo que eso implica. Por tanto, aprender que, bueno, concientizarnos más bien que de la sexualidad humana se deriva el hecho de que los seres humanos somos amorosos, ¿no? O sea, ¿por qué aman los seres humanos? Bueno, porque son corpóreos, sexuados e históricos, o sea, llamados a la relación. Y aquí hay que hacer nosotros una apuesta, y el instituto ya ha hecho una apuesta, que es la de concebir la persona como alguien relacional y no como alguien dedicado a la mera individualidad. En este sentido hay que ser muy cuidadosos porque lo que domina en la actualidad, o sea, los modelos amorosos que hemos ido o que nos han ido educando a lo largo de la historia eh, y que están en la literatura. La filosofía penosamente no se ha ocupado mucho ni de sexualidad ni ha educado en las relaciones amorosas en general. Quienes nos han educado ha sido la literatura. Y, bueno, la literatura evidentemente ya se ha convertido en cine, series, pelis, etcétera, y todo lo que nos pone Hollywood para evitarnos la penosa tarea de leer. Pero el caso es que aprendemos a amar en las historias de amor, pero pocas veces nos ponemos a pensar qué modelos amorosos hay ahí dentro. Y según los grandes sociólogos de la actualidad, como Byung-Chul Han o Eva Illouz, por mencionar solamente algunos, Bauman, eh, nos dicen que el sexo-amor en la actualidad, o el modelo sexo-amoroso de la actualidad, es prácticamente capitalista. O sea, no me voy a extender en esto, aquí habrá que después profundizar, pero piensen ustedes las características o propiedades del sistema económico capitalista, bueno, trasladenlas al amor, el peso que también el trabajo tiene en las personas,
Y bueno, pues eso es un poco lo que marca el modelo amoroso de la actualidad, que se caracteriza más o menos por el individualismo absoluto, la búsqueda de mi placer y por tanto no el del otro. Aquí también hay mucho de Freud, evidentemente, Marx y otros. Por tanto, la sexualidad, que siempre ha estado conectada con la relación, con el amor, con el matrimonio, con la procreación, con el cortejo, con la sociedad, con la familia, con las normas, con la religión, en esta visión pagano-capitalista se deslinda o se desliga, entonces se ve como fin en sí misma y cuyo única finalidad, perdón, sería el placer. Y por tanto, pues el placer del individuo. Porque evidentemente en este modelo, pues no, o sea, estoy hablando del modelo, no digo que así viva la gente, pero si nos descuidamos, si no acompañamos, pues terminamos viviendo un sexo-amor pagano-capitalista, o sea, concentrados simplemente en la pura, en la autocomplacencia y en el propio placer y por tanto la incapacidad para la relación. Y bueno, con esto ya tocamos, o ya he adelantado mucho de el sexto reto, que lo voy a decir muy brevemente, que justamente es el drama de la historia personal y su unidad. O sea, la necesidad que hay en la actualidad, nosotros y sobre las personas, alumnos, personas con a las que les damos acompañamiento, la necesidad y la urgencia de darle una unidad biográfica a la vida y pues esa unidad biográfica no puede ser otra que el amor. Por tanto, si se fijan, siempre está la apuesta, una cosa que nos tenemos que meter en la cabeza y que seguramente ya tenemos la convicción de que los seres humanos estamos hechos para la relación. Ahí también habría que puntualizar mucho porque también hay patologías o trastornos que, digamos, como la dependencia, la posesión y otras que son formas evidentemente irreales de vivir la relacionalidad. 7, la fragmentación. Bueno, ¿por qué puse esta imagen? Bueno, porque una de las razones por las que existe el instituto es porque en la iglesia, principalmente, dadas las consecuencias, por ejemplo, de algunas revoluciones que ha habido en los últimos 150 años, que han marcado una serie de crisis para los matrimonios y las familias, por ejemplo, la revolución industrial, los totalitarismos, las ideologías que hubo en el siglo XX y otras, eh, han representado grandes amenazas para la familia. Entonces, la Iglesia se ha dado a la tarea de acompañar a matrimonios, a familias, eh, y nacen así los primerísimos grupos. De hecho, Karol Wojtyła, el joven Karol Wojtyła, participó en Bélgica de algunos de estas primerísimas comunidades. Pero a partir de la revolución industrial y de este modelo sexo amoroso capitalista y pagano, eh, se ha pues se ha desmoronado el acompañamiento, porque los mismos, o sea, las mismas personas que acompañan no saben para dónde hacerse, o sea, qué modelo seguir, con las consecuencias amargas que pues estamos viendo, el individualismo absoluto, la violencia, el uso, el abuso, porque las consecuencias del amor, bueno, que yo ya llamo, podríamos llamarlo de otra manera, pagano capitalista, eh, pues justo son pues la inseguridad o pues la falta de referentes, por ejemplo, en el campo del derecho, de la psicología, la misma relación, y en ese modelo pues siempre hay alguien que usa y alguien que se siente usado. Eh, por tanto, eh, aquí adelanto una cuestión que tiene que ver con el eje pontificio, no hay verdadero acompañamiento sin HV. ¿Qué es eso de HV? Seguramente bueno, todos estarán pensando en Humane Vitae, que es un documento muy importante que tenemos. Bueno, se le pueden criticar algunas cosas, pero sustancialmente ahí tenemos un referente que además fue sumamente valiente en su época. Es un documento pontificio, una encíclica concretamente escrita por Pablo VI, su última encíclica, porque después de esa encíclica ya no quiso escribir más por el rechazo y la amargura en la que lo metieron eh, por parte de o a partir de ese documento. Bueno, sin ella se estará colaborando en la banalidad del mal y en la cultura de la muerte. Voy ya un poquito más rápido. Eh, Termino, perdón,
o sea, eso, los retos para y brevemente mencionar los 4 ejes que caracterizan el core curriculum o el pensamiento en el instituto. Muy bien, entonces el séptimo reto sería la fragmentación en el encuentro. O sea, habíamos dicho la fragmentación en la persona, la falta de unidad biográfica, y eso se refleja también en la fragmentación de las relaciones por falta de autodeterminación y sentido de autorrealización, y por tanto, pues la inhabilidad para conformar una comunidad con el otro. Una persona que está de día y de noche metida en las pantallas, pues qué capacidad va a tener para abrirse al otro, o va a tener una visión simplemente utilitarista, quedándose en el solo cuerpo del otro o en el placer, en lo que me da, por ejemplo, las experiencias bonitas o los afectos, pero sin subir al nivel más alto, que es el de la verdadera promoción del otro. El octavo, por tanto, la relacionalidad. Ya no me extiendo, aquí el ejercicio pendiente sería el de trabajar, alumnos y profesores, personalmente para hacernos hábiles y acompañar a las personas para ser hábil para amar. Y la habilidad para amar, pues, consiste en actitud, pero evidentemente no basta con la actitud, aptitud, y la aptitud pues, se logra con hábitos, y los hábitos buenos son fortalezas, que es lo que significa las virtudes. Y los hábitos malos, los que nos empobrecen, nos aniquilan, incluso se llaman vizi, o sea, imbecilidades o fragilidades que van, digamos, corroyendo a la persona. Por tanto, fortalecer la conciencia, la capacidad de decisión, la constancia, la disciplina. Esto debería hacerse desde que los niños nacen, pero hoy, pues, tanto en las familias como en las escuelas, se bombardea a los niños con el narcisismo, prácticamente, que consiste en sentirse omnipotentes, pero al final son impotentes, no digo de amar o de relacionarse, sino de levantar un plato o de barrer un piso. Eh, el noveno, por tanto, el amor, emotivismo y cortoplacismo. De esto ya he adelantado mucho. Por ello, es importante redescubrir los modelos amorosos que nos han enseñado y lo que yo ya había adelantado antes, para no repetir los mismos modelos de siempre y, por tanto, las mismas consecuencias. El décimo sería, eh, ya qué es persona. Y con esto, bueno, saber que podemos tener una definición muy clara y distinta de la persona, pero en realidad a la persona se le conoce personalmente. Eh, entonces, pero sí tener clara una definición para respetar la dignidad, la trascendencia, la vocación de todas las personas, absolutamente todas, a amar, para acompañarlas a partir del punto en el que se encuentran y conducirlas hacia lo mejor. Y ya los 4 ejes que caracterizan, eh, eso, el estudio en el instituto y que están reflejados en el core curriculum. El core curriculum es ese documento en el que está, digamos, cristalizado el ideario del instituto en razón abierta y repensamiento. Eh, bueno, pues el primero de estos 4 ejes es el filosófico, en el que, además de otras cuestiones, tendríamos que tener claros eh, algunos conceptos. ¿Cuáles son algunos de los muchos conceptos que tenemos, que todo profesor debe tener claros? Bueno, pues desde luego que, bueno, lo voy a decir así como una frase, y ahí van apareciendo los diversos conceptos. La verdad sobre la realidad llamada persona es que, por el hecho de ser corpórea, cuerpo, sexuada, histórica, está llamada al amor. Y como, bueno, amor significa muchas cosas, pero una de las grandes características del amor es que requiere durabilidad, pues darle durabilidad a través del matrimonio, que es lo que de manera natural da origen a la familia y es lo que enriquece la sociedad. Pues ahí tenemos, como en esta afirmación un poco larga, como esta tesis, eh, algunos de los conceptos que tenemos que tener claros, o sea, claros en la teoría, y después en la práctica, en el acompañamiento, pues acompañar con todo el acogimiento, con todo el amor, sin juzgar a las personas, etcétera, pero no podemos renunciar a tener, porque a veces o sea, es fácil caer y es muy común ver eh, la confusión que hay entre 2 planos.
muchas veces por acoger a las personas creemos que tenemos que canonizar todos sus comportamientos, por ejemplo, y, y no, o sea, tampoco podemos ir por la vida juzgando, pero desde una altura que tenemos que tener como profesores de vida y de visión, de conceptos, como digo, pues ya con esos conceptos claros, pues acompañar a las personas hacia lo mejor. Si no, pues simplemente los entretenemos o les decimos que sigan su conciencia o pues les damos técnicas que están de moda y eso. Eso era el eje filosófico-teológico. Me extendí más en lo filosófico o antropológico, pero una visión teológica significa, o sea, literalmente, ver a las personas, tratarlas, si se puede, y todos estos conceptos, verlos desde Dios. Claro, esto se dice muy fácil, pero habría que justificarlo porque nosotros no somos Dios. Entonces hay todo un método, porque de hecho la teología es método, es perspectiva,